Esto es El Pulso de las Divisas. Información estratégica para tus inversiones y tesorería. Un podcast presentado por Integra Financial Partners, donde la confianza y la estrategia viven en comunidad. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Espero que todo muy bien. Te paso la información económica de hoy, miércoles 27 de mayo del 2026. Mercados al instante. El tipo de cambio peso dólar cotiza esta mañana en 17.35 con un rango overnight y durante la sesión entre 17.28 y medio y precisamente 17.35. En el resto de los mercados, el euro dólar cotiza en 1.1645, el euro peso cotiza en 20.2015, el índice dólar cotiza en 99.08 unidades y criptomonedas tenemos a Bitcoin en $74,944 y Ethereum cotiza en $2,059. Lo que mueve al mercado. Arrancamos el día con noticias en Medio Oriente. Hay pocas noticias, la verdad es que el día de hoy, drivers importantes. La semana ha sido muy floja en temas de información económica, pero pues el ruido está ahí ahorita. Irán acusó a Estados Unidos de violaciones flagrantes del cese al fuego que tenían en estas últimas semanas y prometió, por supuesto, que sí defenderá a la República Islámica, aunque se reservó el derecho de contestar este ataque. En teoría, Estados Unidos lanzó un ataque hacia lanzadores de misiles y embarcaciones de Irán. Así que, también el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, pues comentó que no va a dejar que ninguna provocación, los motive precisamente a hacer una respuesta a esto. Así que vamos a estar al pendiente de esta información. Ahora, los principales negociadores de Irán, el presidente del Parlamento y el canciller, ya regresaron a Teherán, ya regresaron a Irán el martes por la noche, tras 2 días de conversaciones en Doha con mediadores de Qatar. Precisamente Qatar otra vez en el centro de la diplomacia, como ha sido la constante en este episodio de Medio Oriente. Ahora, ¿cuál es la lectura, no? El mercado ya aprendió, por supuesto, el patrón. Un titular fuerte, declaración dramática, gente sentada en una mesa intentando resolver para que esto no escale. El precio del dólar se mueve apenas 0.25% o nada. Eso prácticamente lo hemos estado viendo. Y estamos viendo que el mercado, pues poco a poco, como ya se vio en su momento con la guerra entre Ucrania y Rusia, pues el mercado poco a poco se va acostumbrando a esta guerra y vemos pocos efectos en los precios de los activos. Perspectiva técnica. Ahora sí, vámonos a lo bueno y aprovechando que el mercado está bastante calmado, vale la pena hacer una lectura un poco más estructural del peso dólar. Vamos a usar una gráfica de velas diarias, es decir, cada velita que estoy analizando es un día de operación prácticamente. Y el movimiento principal va del máximo de abril, que fue alrededor del 18.16, y a un mínimo, aunque sí hubo un mínimo más bajo, por ahí del 17.11, lo quise dejar en 17.16 porque fue donde vimos varios pisos durante diferentes sesiones. El 17.11 fue solamente en una sesión. Sobre ese movimiento aplicamos algo que le llamamos Fibonacci Retracement o el famoso ajuste de Fibonacci. En términos sencillos, son zonas donde el mercado normalmente descansa o rebota o cambia temporalmente de dirección. Es decir, yo tomo desde el 18.16 hasta el 17.16 y me va a dar un cálculo de acuerdo, por supuesto, a la teoría de Fibonacci, que ese es otro capítulo, ¿no? Eso es otra cosa por analizar, pero de acuerdo a unos porcentajes que van de acuerdo a la teoría de Fibonacci, nos da unos precios, ¿no? Y estos precios son zonas donde el mercado puede rebotar, ¿no? Sin necesariamente ser un cambio de tendencia principal. Estos niveles son 17.39, 17.54, 17.66, 17.78 y 17.95, ¿ok? Y aquí empieza lo interesante porque prácticamente todos estos niveles coinciden, bueno, no todos, pero sí algunos de ellos coinciden con promedios móviles, que también recordemos rápido. ¿Qué es un promedio móvil? Bueno, son promedios del precio durante cierto número de días y que, bueno, por ejemplo, si yo digo promedio de 20 días, pues si hoy acabo este día, quito el último día, meto el nuevo día y por eso le llamamos móviles, porque tomamos siempre los últimos 20 o los últimos 50, los últimos 100 o los últimos 200, dependiendo de qué estemos analizando. Entonces, hoy, por ejemplo, el promedio de 20 días está en 17.31, el de 50 está en 17.47, el de 100 está prácticamente en 17.47. También estoy hablando sobre números cerrados, no voy a dar decimales más allá de los que ya di, y prácticamente están al mismo nivel, el de 50 y el de 100, y el de 200 está en 17.91, que es el de más largo plazo y este habla de un mecanismo más estructural, ¿ok? El peso dólar opera ligeramente por encima del promedio móvil de 20 días, es decir,
En el muy corto plazo, el mercado sigue intentando sostener un rebote técnico después de haber encontrado esos pisos precisamente en 17-16 en las últimas semanas, pero todavía está por debajo de los promedios móviles de 50 y 100 días. Es decir, el promedio móvil de 20 días está fungiendo hasta cierto punto como un piso, pero el promedio de 50 y 100 días está fungiendo como un techo, ¿no? Entonces, en el mediano plazo. Así que, y aparte arriba, en los 200 días aparece el 1791, la referencia estructural, insisto, de largo plazo. Ahora, si ustedes recordarán, pues ojo con el comportamiento entre los promedios, ¿no? Porque también importante, el de 50 había cruzado el de 100 hacia arriba. Cuando el de 50 cruza el de 100 hacia arriba, eso en cruce normalmente se lee como una señal de posible fortalecimiento alcista de mediano plazo. Y mientras no se revierta, bueno, pues habrá que ver. Ahorita ya están prácticamente al mismo punto, es decir, el de 50 puede volver a cruzar el de 100 hacia abajo, pero ya veremos qué es lo que pasa pues con estos días. Así que el mercado sí se ve dormido, sí se ve bastante dormido. Técnicamente todavía no desaparece el sesgo de recuperación alcista que apareció después del conflicto de Medio Oriente, es decir, lateral o hacia la baja es el sesgo, ¿no? Y la primera resistencia relevante precisamente está en 17.39, donde el mercado ya perdió fuerza recientemente, precisamente por el primer nivel de Fibonacci. Después la zona de 17.55, donde también por ahí coincide entre 17.47 y 17.55, que es donde han coincidido por ahí los promedios móviles de 50 y 100 días, ¿no? Y eso también es relevante. Recordemos que en el Fibonacci está en 54, así que pues, por ahí también van convergiendo algunos niveles. Y el siguiente nivel de ajuste, pues también habrá que verlo. Por ejemplo, los siguientes niveles que yo no los tomaría tan en cuenta es el 17.66, 17.78. O sea, sí hay que vigilarlos, pero seguramente no serán como resistencias tan estructurales, ¿no? Dependerá de cómo estén los promedios móviles en los momentos en los que tratemos de buscar estos niveles, pero precisamente el 17.90 ya suena como un promedio importante porque el promedio móvil está el de 200 días en 17.91 y el último nivel de ajuste Fibonacci está en 17.95. Entonces, así es como vamos validando las zonas de reacción que podemos estar viendo pues de mediano, largo plazo. Ojo, esto no es una proyección, esta no es una predicción tampoco, es única y exclusivamente un análisis de que si llega a subir el tipo de cambio, pues hasta qué niveles puede llegar a subir sin necesariamente tener un cambio de tendencia estructural, ¿no? Y bueno, y todo esto pasa en un contexto fundamental que sigue siendo pues raro y delicado, ¿no? El petróleo apenas por debajo de los $90, está bajando, eso es buena noticia. Incluso después del ataque de Estados Unidos a Irán, ¿no? En pleno proceso de negociación, como ya les comenté, Irán se reservó el derecho a responder. El riesgo geopolítico sigue abierto, aunque el mercado ya no reacciona con la misma intensidad inicial. Pues sí, la verdad es que, repito, ¿no? Como pasó con Rusia y Ucrania, el factor sorpresa desaparece y la volatilidad también se comprime por este tema. También hubo un cambio ligeramente en la expectativa de tasas de la Fed. El mercado sigue manteniendo un sesgo restrictivo, es decir, que suban las tasas, pero ya no que las suban en diciembre o en enero, sino ya se recorrió hasta marzo, y eso también es algo importante a tomar en cuenta. Y otro punto importante, pues evidentemente la volatilidad, ¿no? La lateralidad actual y la baja volatilidad tiene un efecto directo sobre el costo de las opciones financieras, que es un instrumento de cobertura, ¿no? Es como un seguro cambiario. Cuando el mercado se mueve poco, las primas bajan porque se percibe menor riesgo inmediato, ¿no? Esa es una buena noticia para quien quiere comprar protección pagando una prima por una opción, porque hoy esa cobertura cuesta relativamente menos. La mala noticia es para quien vende esas opciones o incluso para quienes estructuran estrategias usando volatilidad precisamente, ¿no? Como las gaviotas, Sigul, los collares, entre otras estrategias de cobertura, porque pues evidentemente reciben menos ingreso para asumir ese riesgo y reciben menos o niveles más acotados, ¿no? Entonces, hacia adelante, la ventana de riesgo sigue completamente abierta, ¿no? Está la renegociación del TEMEC, que sería a partir de julio, estrategia de seguridad en Estados Unidos respecto a México, que también poco a poco se ha ido calentando, no hay reacción del mercado todavía, un contexto también electoral y político en Estados Unidos y un posible fenómeno temporal de paz, ¿no? Relativa alrededor del Mundial de Fútbol, porque seguramente exista un interés político y económico en evitar escalamientos mayores tanto en México como en Medio Oriente, precisamente mientras ocurre el evento, y el evento acaba a mediados de julio, entonces seguramente tendremos una paz relativa durante el Mundial y esperemos que así sea. Y bueno, pues el mercado se ve bastante tranquilo, el contexto estructural sigue acumulando algunas variables y eso tarde o temprano se paga en la volatilidad. Fechas clave.
tenemos el día de mañana el Producto Interno Bruto de Estados Unidos, así como también el índice de precios PCE, indicador favorito de inflación para la Fed. Zonas de reacción. Pivote en 17.30, el siguiente piso está en 17.25, 17.20 y 17.11, comprimiéndose los pisos. Y en la parte alta las resistencias están en 17.35 y 17.55. Esto fue todo en el Pulso de las Divisas. Yo soy Roberto Barberena y recuerda, no sigas el mercado, anticípalo. Nos escuchamos mañana. Síguenos en redes sociales y en todas las plataformas de streaming como El Pulso de las Divisas. En X estamos como @elpulsodivisas. Regálanos un like, califícanos con 5 estrellas y activa la campana para recibir notificaciones de nuestro nuevo contenido. Escríbenos tus comentarios, dudas y sugerencias, porque tu opinión también marca el pulso de esta comunidad. Integra Financial Partners.